Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy en la serie Conducta Cristiana vamos a estar meditando bajo el tema comportándose como es digno del Evangelio. Amada Iglesia, si hubo un énfasis muy común en las cartas del apóstol Pablo, que no son menos de 13, es precisamente el comportamiento digno del cristiano. De alguna forma podríamos decir que una de las grandes metas del apóstol Pablo era que la iglesia diese el porte respecto del llamamiento que recibió. Y si considero que hay algo que en estos tiempos, que son tiempos finales, son días previos al arrebatamiento, la iglesia debiese procurar como una de las grandes metas alcanzables, es precisamente llegar a ese comportamiento digno para lograr 3 objetivos fundamentales. Número 1, que en cada paso que demos como iglesia, nuestro Cristo glorioso sea tremendamente exaltado, que reciba gloria en cada paso que demos. Número 2, procurar un sano crecimiento personal y por ende madurar en el Señor. Y número 3, como un rebote lógico, poder también ser canal de bendición para otros y así por medio nuestro Señor alcance más almas para el reino. Pero cada tanto observamos que el enemigo va ganando ventaja, quizás por un dejo de despreocupación, de inmadurez, o sencillamente porque no hemos comprendido el alcance de nuestro llamado. Entonces quiero que meditemos en 2 cartas del apóstol Pablo, en algunos versículos en específico. Hoy nos vamos a mover en primera a los Tesalonicenses y en un pasaje puntual también de la carta a los Filipenses. Comencemos con primera a los Tesalonicenses. Vamos a estar meditando en el capítulo 5, versículos 21 y 22, donde la palabra del Señor dice así: examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. En esta consejería que el apóstol Pablo entrega a la iglesia de Tesalónica, principalmente en esta primera carta y dentro del contexto del capítulo 5, el apóstol Pablo nos da unas claves precisas para que nosotros podamos caminar en forma íntegra, que sería el equivalente a forma digna. Nos da 2 consejos que son tremendamente importantes. Número 1, nos enseña a examinarlo todo. Observe bien que en estos 2 versículos lo que da fuerza al consejo es el concepto de la totalidad. Primero nos dice examinadlo todo. Y cuando el apóstol Pablo era enfático en el todo, era porque había que poner mucha atención a lo que el Espíritu Santo estaba revelando e iluminando a través de la escritura del apóstol. Son tiempos tan peligrosos, son tiempos de tanta apostasía y de tanto engaño, que estamos más que obligados, es menester personal y colectivo de la iglesia, de examinar todo, sobre todo lo que compete a doctrina. No podemos nosotros en un análisis superficial considerar que todo es doctrina o que todo proviene a sana doctrina. Sobre todo en estos días, donde hay mucho acceso a plataformas y redes sociales, donde el conocimiento o supuesto conocimiento bíblico está a un clic de distancia. Mucha iglesia, y perdóneme la expresión,
se está alimentando de basura y no ha considerado examinar la doctrina la cual está recibiendo como nutrición y enseñanza para su vida espiritual. Entonces aquí nos enseña el apóstol a ser personas que estemos en un constante examen personal y en un examen doctrinal. Cuando hablamos de examen, es considerar las situaciones, es poder analizar profundamente y descubrir incluso la raíz de ciertas enseñanzas. Yo soy enfático y usted ya me conoce a través del tiempo los devocionales y a veces soy hasta un poco majadero. Tenemos nosotros que crecer en el conocimiento del Señor, pero no es el conocimiento filosófico o netamente intelectual, sino en ese conocimiento de relación y de experiencia con Dios, sobre todo en el manejo de lo que es la Biblia. La Biblia es un arma tan cortante que muchas veces si no sabemos usarla, nos va a cortar, incluso nos puede despedazar. Como me lo escucha. El problema es que hay muchos que están llevando, algunos en forma aventurada por considerarse maestros sin serlo, otros desde la ignorancia que es arrogante, y hay un grupo no menor que realmente saben lo que están haciendo, pero ya son parte del grupo del enemigo para distorsionar el conocimiento de la iglesia. Si ya había una preocupación en el tiempo apostólico, ¿cuánto más ahora que la iglesia enfrenta los tiempos finales y más difíciles de su historia? Entonces yo le animo de parte del apóstol Pablo, porque es nuestro hermano mayor el que hoy día nos aconseja por medio de la Biblia, a que examinemos todo en nuestra propia conducta personal, pero también en cuanto a la enseñanza que recibimos. Dado este consejo, el apóstol también daba una segunda clave: retened lo bueno. Retened lo bueno. Dentro de esa consejería también en su momento dijo: no menospreciéis las profecías. ¿Ah? Con esto entendemos que examinando sobre todo el contexto bíblico de enseñanza que recibimos, tenemos que tener un espíritu capaz de discernir. Yo creo que este es el punto preponderante en esto. Este examen exhaustivo, sobre todo de la enseñanza que estamos recibiendo, tiene que llevarnos una capacidad de discernir, reconocer lo que me conviene y dejar pasar aquello que me puede dañar. De un 100% de enseñanza, no podemos considerar que el 100% provenga necesariamente de Dios. Tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios por medio, por ejemplo, del estudio de la Biblia, cuando alguien nos quiere educar en la enseñanza, tomar ese porcentaje correcto que sí viene de Dios y aprender a descartar lo que es meramente humano o que viene ahí disfrazado y puede ser también doctrina de error, como el apóstol Pablo decía, hasta doctrina de demonio. Que Dios nos bendiga. Y después nos da esta tercera clave que también considera lo absoluto. Absteneos de toda especie de mal. Cuando nosotros somos gente que examinamos las cosas, que discernimos las cosas, aprendemos también a ser abstenios. Un abstenio es aquel que evita conductas nocivas o evita hábitos que a la larga van siendo dañinos para la sana vida espiritual. Así como fue la totalidad en cuanto al examen y el discernimiento en las áreas pertinentes del crecimiento espiritual, ahora Pablo aplica la totalidad, el concepto de lo total respecto a la especie de mal, toda especie de mal, todo tipo de mal.
Y sabe que es interesante este punto que enseña el apóstol Pablo, porque hay cosas que las consideramos como algo menor. Decimos, estos son pequeños detalles, son insignificantes, pero la Biblia me enseña, por ejemplo, tomando el caso de Sansón con pequeñas zorras incendió grandes campos. Es un poco similar a lo que enseña, y ya lo estudiamos, Santiago. La lengua, siendo tan pequeña, es capaz de inflamar la rueda de la creación, puede incendiar grandes bosques, es una naturaleza indómita más que los animales salvajes si no está el Espíritu Santo de por medio. El problema y el asunto en cuestión es que a veces los pequeños detalles son los que definen las grandes cosas. Hay situaciones puntuales o cosas que parecen insignificantes, pero en el fondo son males sumatorios que a la larga nos van dañando. Una de esas cosas, para ejemplificar, son lo que hablamos y cómo lo hablamos. Por eso, una vez más vuelvo a lo que el apóstol decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación personal y mutua. A veces decimos, esto no es una palabrota, esto es algo menor, pero hasta en la forma que hablamos, la forma que pensamos y por ende cómo actuamos va definiendo realmente nuestra esencia y si estamos dignificando el llamamiento que está sobre nosotros. Debemos aprender a discernir con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos y los pasos que vamos dando en nuestro caminar. Hay cosas que son parte esencial del mal y no nos damos cuenta. Le damos menos importancia a cierto tipo de pecados y le damos mayor importancia a otros pecados. Pero esto es similar al robo. Por ejemplo, una persona que se roba 10 pesos tiene el mismo rango de delito en cuanto al menos lo bíblico a una persona que se roba 10 millones de pesos. El rango de el valor sustraído no quita el acto en sí. Para Dios hay pecado y pecado. Para nosotros muchas veces en nuestra escala de valores hay pecados grandes y pecados pequeños. Pero el asunto es que Dios, obviamente, si vamos a Romanos capítulo 2, cuando llegue el momento de la sentencia de juicio, va a hacer un catálogo de castigos según pecados cometidos. Pero esencialmente, en ese sentido, lo que es pecado, sin importar lo grande o pequeño, sigue siendo pecado. Con respecto al mal, hay cosas que a veces decimos, esto no me afecta, pero sí, en realidad, nos está afectando. Que Dios nos bendiga. Mire, acompáñeme por favor ahora a Filipenses, en el capítulo 1, y en el versículo 27 también el apóstol es enfático en esto y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y avancemos otro poco. Y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en esta consejería también hacia los hermanos de Filipo, les exige incluso que sea un comportamiento digno.
la conducta de la iglesia. ¿Y sabe usted que una de las áreas más difíciles para el conjunto del cuerpo de la iglesia es poder llegar a esta capacidad de dignidad siendo gente de autoexamen, de análisis profundo, de capacidad de discernimiento y de poder reconocer toda especie de mal y evitarla? Es la conducta personal, cuando muchas veces nuestro líder, nuestra cabeza congregacional, llámese encargado de obra, llámese guía espiritual, llámese pastor, llámese líder en el área que sea, no está presente. Si hay un área sensible, es nuestro comportamiento en lo íntimo, más que en lo colectivo. Cuando estamos en la casa de oración, como rebaño de Dios, muchas veces nos comportamos en forma digna, porque lo amerita, porque hay muchos ojos sobre nosotros y sobre todo está nuestro pastor por delante. Pero ¿qué pasa cuando nos toca dar esta misma luz, este mismo testimonio allá afuera, donde en mi intimidad con el Señor soy yo absolutamente responsable de mis actos, de mis pensamientos, de mis dichos y de mi conducta? ¿Cómo me comporto cuando no está el líder de turno examinando mi caminar? Es aquí donde cobra fuerza el ser personas analíticas, incluso a veces autocríticas de nuestro propio proceder como cristianos. Llega momentos dados que estamos entre la espada y la pared y tenemos que saber dar el testimonio fidedigno de que, así como lo dijo el apóstol Pablo un día, lo podamos decir nosotros: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en función del Hijo de Dios. Jamás como iglesia debemos olvidarnos de esto. Cuando no está nuestro guía espiritual humano poniéndonos ojo sobre los pasos que estamos dando, siempre, absolutamente siempre, 24/7, 365, está nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo supervisando nuestro caminar cristiano. Y esto llega a ser incluso un arma de doble filo, porque en esa promesa tan maravillosa de San Mateo 28:20, cuando Cristo el Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, tiene un peso positivo, porque eso nos da aliento de entender que nuestro Jesús, nuestro amado Dios, jamás nos va a dejar a la deriva. Pero al mismo tiempo tendría que poner un gran peso y sentido de responsabilidad para ser dignos representantes de Él aquí en la tierra, al saber que ese Dios maravilloso que es omnipresente, que es omnisciente y que es omnipotente, cuya mirada nos traspasa continua y diariamente, saber que Él está con sus ojos puestos sobre nosotros. Por eso, amada iglesia, consejo en 3 puntos principales. Número 1, no comamos cualquier comida que nos den. Usted sabe que estoy hablando desde lo espiritual. Aprendamos a reconocer qué comida es la que nos quieren entregar. Número 2, aprendamos a discernir bien las cosas para evitar situaciones que parecen menores, pero que son muchas veces totalmente perjudiciales para nuestro crecimiento espiritual. Y número 3, sepamos que siempre, absolutamente siempre, nuestro Dios está atento a nuestras necesidades, pero también conoce nuestro caminar diario, si es digno o no delante de su presencia. La consigna y lema para el día de hoy aplica de esta manera: caminando dignamente en el llamamiento que Dios nos ha hecho, Cristo se glorifica, nosotros nos edificamos y las almas son alcanzadas para
salvación. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And He gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything. Oh, yes, I do.